Tema 36. Gramática de la lengua española. Los adjetivos acompañan al sustantivo. Sirven para calificarlo, determinarlo o añadir información sobre él. Por ejemplo, en la expresión vehículo sospechoso, la palabra sospechoso aporta una cualidad del vehículo. En la expresión tercera rotonda, la palabra tercera indica orden. Esto es importante porque el adjetivo permite concretar mejor el mensaje. No es lo mismo decir vehículo que decir vehículo sospechoso, vehículo oficial, vehículo rojo o vehículo detenido. Cada adjetivo añade una información distinta. La idea clave es: el adjetivo acompaña al sustantivo y precisa su significado. Los adjetivos pueden clasificarse según la información que aportan. Los calificativos expresan cualidades. Por ejemplo, coche rojo, persona amable o informe claro. Dentro de ellos, los especificativos sirven para diferenciar. Por ejemplo, el coche rojo distingue ese coche de otros coches. Los explicativos destacan una cualidad que se presenta como propia o característica. Por ejemplo, la blanca nieve. También existen adjetivos demostrativos, como este, ese o aquel, que indican cercanía o lejanía. Los posesivos, como mi, tú, su o nuestro, indican pertenencia. Los numerales expresan cantidad u orden, 3, tercero, doble o medio. Los indefinidos expresan cantidad imprecisa, como algunos, varios, pocos o muchos. Y los interrogativos o exclamativos aparecen en preguntas o exclamaciones. Por ejemplo, ¿qué libro lees? ¡Oh, qué bonita casa! La idea clave es: no todos los adjetivos califican, algunos señalan, poseen, cuantifican o preguntan. Los adjetivos pueden expresar una cualidad con distinta intensidad. El grado positivo presenta la cualidad sin comparar. Por ejemplo, el agente es rápido. El grado comparativo compara esa cualidad con otra persona, cosa o situación. Puede ser de superioridad, más alto que; de igualdad, tan alto como; o de inferioridad, menos alto que. Por ejemplo, este informe es más claro que el anterior. El grado superlativo expresa la cualidad en su grado máximo. Puede ser absoluto, como muy rápido o rapidísimo. O relativo, como el más rápido del equipo. Para el examen, recuerda el sufijo ísimo, propio del superlativo absoluto. La idea clave es: positivo afirma, comparativo compara y superlativo intensifica. El adjetivo debe concordar con el sustantivo en género y número. Por ejemplo, niño alto, niña alta, niños altos, niñas altas. Hay adjetivos variables, que cambian de forma. Por ejemplo, alto, alta, altos, altas. Y hay adjetivos invariables en género, que mantienen la misma forma para masculino y femenino. Por ejemplo, un cantante ideal y una cantante ideal. En número, si el adjetivo termina en vocal, normalmente añade s. Por ejemplo, grande, grandes. Si termina en consonante, suele añadir es. Por ejemplo, feliz, felices. Cuando hay varios sustantivos de distinto género, el adjetivo suele concordar en masculino plural. Por ejemplo, el perro y la gata están cansados. La idea clave es: el adjetivo concuerda con el sustantivo. Si hay masculino y femenino juntos, normalmente se usa masculino plural. Los adverbios son palabras invariables. Esto significa que no cambian de género ni de número. No tienen masculino, femenino, singular o plural. Los adverbios pueden modificar un verbo, un adjetivo, otro adverbio o incluso una oración completa. Por ejemplo, en declaró claramente los hechos, el adverbio claramente modifica al verbo declaró. En muy inteligente, el adverbio muy modifica al adjetivo inteligente. Y en quizás llegue tarde, el adverbio quizás afecta al sentido de toda la oración, porque introduce duda. La idea clave es: el adverbio es invariable y modifica el significado de verbos, adjetivos, otros adverbios o una oración completa. Los adverbios se clasifican según la información que aportan.
Los adverbios de lugar indican dónde ocurre algo. Por ejemplo, aquí, allí, cerca, lejos, dentro o fuera. Los de tiempo indican cuándo. Por ejemplo, hoy, ayer, mañana, siempre, nunca o ya. Los de modo indican cómo se realiza una acción. Por ejemplo, bien, mal, rápido, claramente o así. Los de cantidad indican intensidad o grado. Por ejemplo, mucho, poco, bastante, demasiado o casi. Los de afirmación refuerzan una respuesta positiva, sí, también, claro o efectivamente. Los de negación niegan una acción o una idea, no, nunca, jamás o tampoco. Los de duda expresan posibilidad o incertidumbre, quizás, tal vez, probablemente o acaso. La idea clave es, los adverbios aportan circunstancias o matices al significado de la oración. El adverbio puede modificar distintos elementos. Puede modificar a un verbo. Por ejemplo, corren rápidamente hacia la meta. Aquí, rápidamente indica cómo corren. También puede modificar a un adjetivo. Por ejemplo, es muy inteligente. La palabra muy intensifica el adjetivo inteligente. Puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, llegó bastante lejos. Aquí, bastante modifica al adverbio lejos. Y también puede modificar una oración completa. Por ejemplo, quizás ellos lleguen tarde. En este caso, quizás introduce dudas sobre toda la oración. La idea clave es, el adverbio no solo modifica verbos, también puede modificar adjetivos, otros adverbios o toda una oración. La posición del adverbio puede cambiar el énfasis del mensaje. Cuando aparece al principio de la oración, suele destacar la información que aporta. Por ejemplo, afortunadamente, llegamos a tiempo. Cuando aparece en medio de la oración, normalmente ocupa una posición más neutra. Por ejemplo, llegamos finalmente al destino. Y cuando aparece al final, suele completar el significado del verbo. Por ejemplo, habló claramente. También conviene recordar cómo se forman muchos adverbios terminados en mente. Se añade mente a la forma femenina del adjetivo. Por ejemplo, rápida, rápidamente. Clara, claramente. La idea clave es, los adverbios son invariables, pero su posición puede modificar el énfasis de la oración. Con esto cerramos el segundo bloque del tema 36. Hemos trabajado dos clases de palabras muy importantes, adjetivos y adverbios. Los adjetivos acompañan al sustantivo, lo precisan y deben concordar con el en género y número. Los adverbios, en cambio, son invariables y pueden modificar verbos, adjetivos, otros adverbios o incluso oraciones completas. La idea principal de este bloque es clara, el adjetivo precisa al sustantivo, el adverbio modifica la acción, la cualidad o el sentido de la oración.